Hoy toca hablar de cimentaciones. En este video voy a hablar sobre los efectos que se producen debido a excentricidades pequeñas y grandes que existen en una zapata. Primero, que quede claro qué es una excentricidad. La excentricidad es una distancia que existe entre el punto de aplicación de la carga. Bueno, aquí estoy viéndolo en 2D, en un plano XZ. Aquí tengo en 3D, en un plano XYZ. La distancia que existe entre el punto de aplicación y el eje de simetría es la excentricidad, o en sí el eje de gravedad. También existe excentricidad en dos direcciones. Puede ser que la carga se esté aplicando en este punto, entonces existe una excentricidad E sub X en la dirección X y también otra excentricidad en la dirección E sub Y. Ahora, ¿cómo determinamos esa excentricidad? La excentricidad suele darse generalmente por dos factores. Uno, la posición de la columna. Estoy dibujando una zapata en planta y la columna queda en este punto. Este caso sería una zapata lateral. ¿Y por qué se da la excentricidad aquí? Porque esta zapata en elevación llega a tener la carga P en este punto. Y está lejos del centro de gravedad, o también que en este caso llega a ser el centro de simetría o el eje de simetría. Y otro caso que es poco estudiado, pero también que es muy común, es el de la zapata central. ¿Por qué digo que es poco estudiado? Porque en los casos de las zapatas centrales asumimos que porque es central, la carga está llegando sí o sí dentro del eje. Aquí tenemos el eje, pero no siempre llega. ¿Por qué? Porque existe una carga P, pero también existen momentos. Y esos momentos pueden ser muy fuertes o pueden ser muy pequeños y donde sería insignificante que los analicemos. Pero dependiendo del momento, la excentricidad va a ser más grande o más pequeña. Por ejemplo, esto es equivalente a esto. Tengo una carga P y el momento. Eso equivale a tener la carga P en su posición real y una excentricidad y la distancia. O sea, si yo voy a analizar de acuerdo a las excentricidades, ya no puedo tomar en cuenta momento. O sea, no podría trasladar el momento más porque ya estaría generando excentricidad doble. O sea, es esto o esto. Bueno, y de aquí tengo una relación de cómo llego a determinar la excentricidad. La excentricidad es la relación que existe entre el momento y la carga P. Es por eso que uso uno o uso el otro. A ver, vamos a plantear esto en un ejemplo algo más sencillo. Por ejemplo, tengo una cimentación. Voy a asumir que es una cimentación donde es de una zapata central. Tengo una carga P, que la carga P es de 60 toneladas. Tengo un momento, el momento que es de 40 toneladas. Quiero saber dónde está ubicada en sí esta carga con estos dos datos. Otro dato que puedo dar es 2 metros, que es la base de la cimentación. Entonces, como les dije, la excentricidad es igual al momento sobre la carga. Entonces sería, bueno, aquí tengo toneladas metro. 40 sobre 60. Que esto me da aproximadamente 0,67 metros. Ahora, si trato de graficar esta carga, ¿dónde está aplicada? Miren, aquí trato de dibujar el eje de simetría. O sea, se asume de que tengo un metro a este lado, otro metro a este lado. O sea que debido a esa carga, está casi a un metro. O sea, está más, si esta sería la mitad de esta mitad, que es un metro, 50 centímetros, estaría actuando más o menos por aquí esta carga. Y esa sería la excentricidad. O sea, estaría pareciéndose mucho más esta zapata a una zapata lateral que a una zapata central. ¿Debido a qué? Debido a que el momento es muy grande, como ven. Si el momento es muy grande, la excentricidad es grande. O si la carga es pequeña, y mientras más pequeña, la excentricidad también llega a ser más grande. Ahora bien, que ya sabemos cómo determinar la excentricidad, veamos cuáles son los efectos que puede producir si es una excentricidad pequeña o una excentricidad grande. Primer concepto que debe estar claro es el del núcleo central. Núcleo central, ¿qué es? Dibujo una zapata rectangular en planta. Núcleo central, cuando es un elemento rectangular, es un rombo. Este es el núcleo central. Quiere decir que si la carga está aplicada dentro del núcleo central, toda la zapata está en compresión. Y si la carga está aplicada fuera del núcleo central, va a existir sectores de la zapata donde va a haber despeje. Voy a dibujar aquí algunos casos, los más críticos. Por ejemplo, bueno, primero dibujo aquí la misma zapata, pero en elevación. Núcleo central llega a ser este. No está muy bien dibujado, pero sirve para explicar.
está definido por B tercios, B tercios y B tercios. O sea, estos datos ya nos sirven para saber si todas las zapatas están en compresión o no, o cómo podemos mejorarla. Primer caso, donde el núcleo central está dentro, o perdón, la carga está dentro del núcleo central. Si la carga, voy a colocar como, voy a dibujar así, que son los límites del núcleo central. Si la carga está dentro del núcleo central, por ejemplo ahí, ¿qué va a existir? Va a existir una presión del terreno similar a esto. Mientras más cerca esté la carga del centro, entonces la presión va a ser uniforme. Pero mientras más alejado del centro, pero dentro del núcleo central, la presión va a ser esta. El segundo caso, podríamos decir, solo para graficar, de que la carga esté justo en el límite. O sea, está justo en el borde del núcleo central. Entonces, el diagrama de presiones en este caso va a ser totalmente triangular. Algo importante a mostrar aquí es, aquí tengo una carga P, aquí tengo otra carga P. Vamos a asumir que es el mismo valor. Esa carga P tiene que ser resistida o tiene que estar en equilibrio por estática por toda esta presión. Aquí tengo Q sub 1, aquí tengo Q sub 2. O sea, el área de este trapecio tiene que ser igual al valor de la carga. En este caso tengo el área de un triángulo. Tiene que ser igual al valor de la carga. Entonces, si comparo Q sub 1 de este lado con este es mucho más grande que este. ¿Por qué? Porque el área de las dos tendría que ser iguales para soportar esa presión. Bueno, sin más, sigo explicando el tercer caso, que sería cuando la carga ya está quedando fuera del núcleo central, que es lo que generalmente ocurre con zapatas laterales. Aquí puedo colocar los límites o no, pero se entiende que está fuera del núcleo central. Entonces, el diagrama de presiones aquí llega a ser algo así. Bueno, voy a dibujar algo así un poco más exagerado. Misma carga P, pero existe aquí un tramo que ya está en despegue, o sea, no está haciendo presión con el terreno. En sí, no está trabajando esa parte de la zapata. Solo está trabajando esta parte. Aquí tengo un Q que le llamaré también sub 1. También he dibujado mucho más grande que los otros dos. ¿Por qué? Si la misma carga P en los tres casos es resistido por la presión del terreno, entonces para que el área de este triángulo sea igual que este triángulo y sea igual que este rectángulo, entonces este Q1 tiene que ser muy grande. Por eso que cuando existe este tipo de casos de las zapatas con mucha excentricidad, existen presiones muy elevadas sobre el terreno y estas presiones tienen que ser resueltas, tienen que ser solucionadas y así hay que mejorar. Ahora veamos cómo vamos a contrarrestar este efecto, el efecto del despegue. ¿Por qué? Porque si la excentricidad es muy grande, existen presiones enormes sobre el terreno y también parte de la zapata que no está trabajando y que está en despegue, se está elevando. Primer caso. Lo que yo recomendaría, lo primero es reducir excentricidad. Claro, si el problema está generándose por excentricidad, entonces tratemos de reducir excentricidad. ¿Por qué digo esto? Porque en varios casos he visto de que tenemos una zapata, una columna. Esa zapata es 2x2. O sea, es una zapata lateral y se coloca zapata cuadrada, que no tiene sentido hacer esto. Si no, sería mucho mejor que hagamos esto. Que en vez de 2, por ejemplo, colocar 1.5 y aquí quizás colocar 2.8, 3 metros. Podría resultar mucho mejor. ¿Por qué? Porque en este caso, el núcleo central está aquí. La distancia del centro del núcleo central al centro de la columna es casi 1 metro, ¿no? 85 centímetros. En este caso, el núcleo central está aquí. Y la distancia del centro es 75 centímetros menos algo será 60. O sea, de 85 centímetros a 60 centímetros. Hemos reducido la excentricidad y como han visto de que el problema se generaba por la excentricidad. Si reducimos, ya podemos estar ayudando. Segundo caso, sería vigas de equilibrio. Esta es la opción más utilizada. O sea, antes de analizar, como les mostré aquí, eso sirve para cargas muy pequeñas,
casas de 2 pisos quizás, donde no coloquemos vigas de equilibrio y podamos contrarrestar el efecto de la excentricidad directamente con mover o con cambios de la geometría de la zapata. Pero lo más común que se hace, y el segundo paso que yo les indicaría que recién lo hagan, es el tema de las vigas de equilibrio. ¿Cuáles son las vigas? Estas vigas son, bueno, aquí voy a dibujar una zapata lateral. Aquí está la carga. ¿Qué tiende a ocurrir con esa zapata? Esa zapata va a haber presión y se va a elevar. Trabaja algo así, exagerado, pero trabaja así. Una parte en presión y la otra parte está elevada. Entonces necesitamos algún elemento que vuelva a colocar en su lugar y que trabaje toda la zapata a presión con el terreno. Es el objetivo de las vigas de equilibrio. ¿Y ese elemento qué es? Una viga. ¿Cómo se la utiliza? Cerca de esa zapata normalmente existe otra zapata y entre ambas, o bueno, aquí no fue recto, se coloca una viga. Esta sería la viga de equilibrio. Esta viga va a cumplir la función de volver a colocar en su lugar esa zapata. Es muy buena opción, pero es buena opción cuando las luces entre las columnas son de 3-4 metros. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una luz de 7-8 metros, esta viga tiene que transmitir estas fuerzas de cierta forma aquí, entonces esta viga llega a ser muy grande, tendría que ser muy grande. Si para 3-4 metros, secciones normales de esta viga están por razón de 35 de ancho por 70 de alto, bueno, 25 por 60, por 80, pero si la luz es mucho más grande, la carga es mucho más grande, y la excentricidad es mucho más grande de esta zapata, entonces esta viga tiene que ser, por ende, mucho más grande. Con esto acabo la explicación de este video. Si tienes alguna consulta de todo lo que he hablado ahora, me la puedes hacer conocer en los comentarios y también si tienes alguna idea sobre futuros videos que quisieras que hable en el apartado de cimentaciones, también me lo haces conocer en los comentarios.